La antropóloga Carla Guerrón Montero y Charito Calvachi Mateico. Hola amigos, bienvenidos a Entre Nosotras, otro programa en la vida de las impresionantes inmigrantes. Yo soy Charito Calvachi Mateico y por esta vez vamos a extrañar mucho a nuestra querida coanfitriona, la doctora Carlita Guerrón Montero, que está en su país original y haciendo una importante labor. Em, yo soy la presidenta de la coalición Votamos We Vote. Estamos dedicados a involucrar a ustedes, a todos nosotros, um, cívicamente, para que la presencia latina, hispana, en todos los aspectos de esta democracia se haga presente, se manifieste con nuestro poder político, con nuestro poder cultural. A veces se piensa que no podemos participar en la democracia, pero efectivamente sí, porque somos nosotros los que podemos mandar a nuestros hijos que ya tienen más de 18 años a que voten en las elecciones y darles la razón de que ellos son nuestra voz, ¿verdad? Así es que eso es lo que hacemos y tenemos ahora que pensar en las elecciones que vienen. Como profesional, yo soy una persona de la justicia restaurativa y promuevo diálogos de paz y comprensión. Este es un programa de la coalición Votamos We Vote y agradecemos por ente a dos de sus miembros y auspiciadores, el CLU de Delaware y el Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle, y nuestro auspiciador, el Fondo Arcanum, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina de la Justicia Restaurativa y que la querida ZMX 93.9 FM por apoyarnos a que este programa llegue a ustedes. Entre nosotros, como ya dijimos, ofrece este espacio a todas las personas que hemos salido de nuestros países originales para que creemos nuestra propia narrativa al contar nuestras historias, al compartir con todos los demás esas experiencias de vida que nos han hecho quienes somos. Si nos están viendo en la ZMX 93.9 FM Facebook Live, déjenos saber qué es lo que les gusta de este segmento, sobre qué tema les gustaría que nos refiramos y si es que ustedes quieren venir a estar con nosotros siendo entrevistadas en Entre Nosotros. Tengo el orgullo de presentar ahora a nuestra querida invitada, Michelle Jewell. Michelle Jewell, bienvenida. Es bellísimo Muchas gracias. tenerte. Tienes tanto que contar y compartir que estamos ávidas. Y así es que nuestra audiencia respira con profundidad, se alista donde quiera que esté para escucharte. Así es que dándote otra vez la bienvenida, te invito a lo que todos siempre invitamos. Cuéntanos de tu vida, cuéntanos de dónde veniste, cómo veniste, de tu herencia hispana, cualquier cosa que te sientas feliz y cómoda de compartir con nuestra audiencia. Muchas gracias, Charito. Y es un placer de verdad hablar contigo y hablar con la audiencia latina, hispana de Delaware. Pues mi mamá es de Colombia, de Bogotá, Colombia, y me mudé a Delaware hace ya 20 años. Increíble pensar que ya ha pasado tanto tiempo, pero desde que llegué acá, porque vivo en Sussex, en el condado de Sussex, desde que vine a Delaware me pareció como unos principios paralelos a lo que mi mamá me contaba cuando ella llegó a Washington, porque ahí me crié en Washington, D.C. o en el área de Washington, D.C. Entonces, cuando ella llegó de Bogotá, había una presencia, bueno, multicultural, pero claro que era, ella me parece que llegó en el 69, así que en ese tiempo había eh, una gran comunidad que estaba llegando del Salvador pues, por la guerra civil y todo lo que estaba pasando en esos tiempos. Entonces, ella, aunque no hablaba inglés perfectamente, por lo menos tenía unos principios, tenía un poco de educación en inglés antes de que se vino de Colombia. Entonces, cuando ella vio, bueno, la discriminación, el maltrato que se le hacía am, a las diferentes personas especialmente de raíces extranjeras, latinas, entonces lo que ella quería hacer era por lo menos aportar algo, ayudar en alguna forma lo que ella pudiera hacer.
Entonces, cuando ella empezó a voluntariar en ese tiempo, por lo menos a ayudar a los latinos que supongamos no hubieran podido terminar la educación o ni siquiera tener mucha educación en su país nativo. Y entonces ella les enseñaba a leer, a escribir en español y así se les hacía más fácil poder aprender inglés. Ajá. Y entonces todo eso siguió y yo me crié viendo cuánto mi mamá ayudaba a la gente y también, gracias a Dios, la educación que me dieron en las diferentes escuelas en el área de Washington siempre era mandatorio como ese eh, sentido de ser voluntaria, de servicio comunitario, de responsabilidad social, que siento que es tan importante involucrar o como hacer que los niños entiendan y se críen con eso, porque entonces eso sigue el resto de la vida, que uno tiene que pensar que no es solamente una persona, somos parte de una comunidad, de la raza humana, o sea, uno tiene que tratar de ayudar a la persona, a su vecino, a la persona en su comunidad, a la persona que necesite. Entonces, me crié con eso y yo estudié negocios internacionales que cuando llegué a Delaware, especialmente en el condado de Sussex, era muy difícil encontrar empleo en eso. Entonces empecé en algo que yo no tenía ninguna experiencia en educación, que era en la oficina del sheriff, porque eh, especialmente cuando llegué, todo el mundo preguntaba, bueno, ¿a quién conoces? ¿A qué familia perteneces? ¿De dónde vienes? Y entonces lo que decían era como que si tus abuelos no son de acá, nunca, siempre te van a ver como extranjera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces lo que va a pasar es que yo tengo que comenzar como dicen, desde lo más bajo, o sea, desde el principio, comenzar en pasos y así seguir adelante porque yo sé que puedo. Entonces comencé como recepcionista porque era lo único que yo podía encontrar. Y de ahí pude conocer a la comunidad latina y así empecé a hacer voluntariados. Me hice pues empecé a tratar como de ah, a juntarme a diferentes comisiones o comités para tratar de ayudar de cualquier forma que yo podía. Y empecé a trabajar como en La Esperanza como Victims Advocate, como abogada de víctimas. Ajá. Y eso era algo completamente nuevo en el sentido de que hasta la beca o los fondos que estaban dando para esa posición era nuevo, así que no había nadie que podía entrenarme para comenzar esa posición. Así que yo así empecé a ir a visitar a las cortes, especialmente porque lo que yo tenía que llenar era los documentos para ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Y entonces yo empecé a hablar con las señoras que trabajaban en el centro de recursos, en la corte o el tribunal familiar. Y yo les dije lo que estaba haciendo y yo quería saber qué era lo que los jueces buscaban cuando uno llena esas formas. Entonces ellas me ayudaron a entender qué era lo que se buscaba y así yo también pude ayudar a mis clientes. Después de eso comencé un negocio con dos personas más, porque claro que aunque La Esperanza puede ayudar y todos estos centros comunitarios, si son sin fines de lucros, están atados a ciertos fondos y ciertas regulaciones de esos fondos, ¿no? Entonces yo quería poder ayudar en cierta capacidad que posiblemente esos centros no podrían ayudar. Sí. Entonces comencé un negocio con estas otras dos personas, donde yo hacía traducción de documentos, interpretaba en la corte, los llevaba a citas médicas, los llevaba a las citas de inmigración en Filadelfia. am, y entonces, claro, en esas yo también me registré para poder tomar el examen y así
ser intérprete de la corte. Wow, Así que también hice eso y así yo podía interpretar en la corte familiar y todas las cortes de Delaware, pero también podía interpretar en la corte en Filadelfia. claro. Y bueno, seguí con eso unos 5 años y en ese tiempo pues pude conocer mucho de las leyes, pude conocer de las diferentes agencias y lo que se necesitaba y entonces empecé a recibir notificaciones sobre una posición que estaba disponible en la Corte de Justicia de la Paz, el JP Court. Y Ujú. entonces al principio yo decía, no, yo creo que tienen la persona equivocada, porque imposible que piensen que yo, o sea, en mi mente, especialmente en Washington, D.C., uno, vamos a decir, necesitan 12 años de ser abogada, después necesitan que los patrocine alguien en X corte, es súper complicado. Y entonces me mandaban los emails y me mandaban los correos. Y entonces ya para la cuarta vez que alguien me mandó ese correo, era la que en ese tiempo era la encargada de Legal Aid, Classy. Y Ajá. entonces yo dije, bueno, esta persona obviamente sabe qué es lo que se necesita para ser juez en esa corte. Voy a sentarme y hablar con ella y decir, o sea, preguntar sobre esa posición y si de verdad sería algo que es posible hacer, especialmente que nunca había habido una persona latina de juez en Sussex County. Y Claro. por lo que entiendo, por lo menos en la Corte de Justicia de Paz, tampoco en Kent County en ese tiempo. Entonces, yo me senté con ella y ella dijo, yo tengo que insistir que por lo menos trates, que obviamente estas personas, todas nosotros, estamos mandándote este correo porque pensamos que tú eres la mejor persona para esa posición. Entonces, pues uno dice, bueno, si todas estas personas que saben de esto y piensan que yo podría lanzarme a eso, v- tengo que tratar, ¿no? Ah, Y lo mismo dijo mi mamá, que ella es la pionera de la familia y ella es de armas tomar, como dicen en Colombia. Entonces ella dice, hay que tratar, porque tú tienes la capacidad, tienes las personas que te apoyan, ¿por qué no tratar? Entonces, eso consistió de tomar un examen y creo que habían como 600 personas en ese tiempo porque eran eh, pues todos los condados ahí en junta, ¿no? Porque había una posición en Kent County y dos posiciones en Sussex. Entonces todos tomamos el examen y de esas personas entrevistaron 20 personas y de esas 20 escogieron uno de Kent y dos de Sussex, que fui yo y una persona que se llama John Adams, que todavía sigue ahí. Y entonces, bueno, de ahí me sentí no solamente como respaldada por todo lo que habían dicho y pues el apoyo, pero me sentí como esa responsabilidad como representante de la comunidad latina, ¿no? claro, De que uno dice, tengo que también mostrarles a las personas jóvenes que entren al tribunal que ellos no tienen que quedarse como estancados en una claro. posición. Ellos pueden. Y en vez de ver que la diferencia de nosotros es como un impedimento, es lo opuesto. Hay tantas personas que necesitan que alguien hable español, o tantas personas que por lo menos vean, bueno, hay personas de diferentes culturas, de diferentes países que están viniendo a Delaware. Así que es necesario, es importante poder hablar otro idioma. Ujú. Y entonces pues, tomé eso como una responsabilidad y también como ser representante de nuestra cultura, de que todo Wow. el mundo puede. Hay tantas posibilidades. Así que, bueno, me quedé ahí por 12 años y ya me habían como reafirmado para la tercera, eh, como el tercer mandato, Periodo, vamos el a decir. tercer periodo.
Sí, y entonces en eso recibí, bueno, todo lo que pasó con COVID, eso como que cambió Ujú. todas las cosas mundialmente, ¿no? De que em, uno se pone a pensar qué es lo más importante, como que las prioridades de no solamente salud, sino familia, qué es lo que uno quiere hacer con su vida. Y yo me enfermé gravemente como muchas personas. Yo fui para Colombia para celebrar los 80 años a mi mamá. Todos fuimos, o sea, mi mamá, mi esposo, mis hijas y unas amigas. Todos nos fuimos para Colombia. Supuestamente íbamos a quedarnos 10 días y resultamos quedándonos 23 días, no Wow. porque quisimos, sino que porque no podíamos salir del país. Ah, Eh, Dios, qué increíble. Imagínate hacer eso Terrible. Sí, teniendo porque las obligaciones de este país. Ah, sí, y no podíamos salir y aparte de eso yo estaba supremamente enferma, pero todo el mundo decía no vaya al hospital, porque en ese tiempo eso estaba plagado de COVID, todo el mundo estaba súper enfermo y si uno y, entra, todo lo que decían, ¿no? Si uno entra al hospital no va a salir. y tampoco Entonces no decía, sabían qué hacer verdaderamente sí, al comienzo. Ujú. sí, y entonces yo ya empecé a sentir mis pulmones que, como dicen, como que empiezan a sonar diferente y ese dolor. Entonces sabíamos que yo tenía como pulmonía o algo, pero yo no podía salir del país. Así que por fin, cuando todos salimos negativos y aparte de eso había una huelga de, creo que Spirit Airlines y American Airlines, así que era imposible conseguir pasajes, fue terrible. Y entonces, cuando regresé, me dijeron que yo tenía pulmonía aguda en los dos pulmones, que Ah, estaba ya. mal. Y, y en ese, pues en eso uno se da cuenta, si estos son mis últimos días, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y como que uno despierta, como es un renacer de pensar qué es lo que es importante de verdad. Entonces, em, como yo no sé si es porque Dios lo quiso así, yo no sé si es el universo que como que de todas maneras, pues me llamaron de la oficina del gobernador sin tener una posición disponible en el sentido de que no lo habían como puesto para, no lo habían como, sí, puesto en un website ni nada, sino que estaban buscando a alguien que llenara esta posición y me llamaron para saber si yo estaba interesada. Yo dije, perfecta, o sea, el tiempo era perfecto. Yo dije, claro que sí, estoy interesada y entonces ahora estoy ahí en la oficina, the Office of Statewide Equity Initiatives, que es la oficina de equidad de las iniciativas de la oficina del gobernador y también con la oficina del Family Services Cabinet Council, que es donde como 11 de los secretarios del gabinete del gobernador se unen para, para trabajar, o sea, como a través del lente de trauma, vamos a decir. Y Ah, entonces, sí, por ejemplo, cuando se habla de los que no tienen vivienda, cuando se habla de las personas que son víctimas de la violencia, de las pistolas, de las armas, los niños que están en las pandillas, claro. todo eso, pues yo estoy analizando eso y tengo la fortuna de poder eh, aconsejarle al gobernador, aconsejar a la directora de equidad y decir por qué, o sea, como explicarles o darles otro punto de vista de que han considerado X o han pensado qué tal esta comunidad o qué tal si esto pasa. Y, y bueno, y entonces me siento afortunada de poder ayudar en esa forma. Esto es maravilloso. Tu vida ha tocado tremendos temas. Por ejemplo, la historia de tu mami. Esta lucha que ella empezó en 1900, dijiste 69 por los 70 y continuó en los Sí, 70 y todo con todos que venían ahí por la guerra que inició el presidente Reagan sin decir al pueblo ni pedir permiso. Eh,
le hizo enfrentarse al analfabetismo. Y sabes que aquí en Sussex también, y en todo Delaware, todos, Mm, de todas las razas, hay un 17% de analfabetos. Así es que nosotros estamos tratando con la esperanza y ya lo hemos hecho, un grupo de personas que aprenden virtualmente con el grupo Signal, Ay, sus qué bueno. clases. Y hay un estipendio que se les damos por ser valientes y por atreverse a hacerlo, pero es del mismo principio, son los mismos problemas. Es muy interesante que nos conectes de eso. Y claro, tú ahora no estás haciendo la cuestión de apoyar a las personas victimizadas, pero es tan crítico y todavía sigue siendo algo importante. Ahora, esto que me dices del trauma es una visión muy interesante porque no solo tú tienes el conocimiento de la realidad de los latinos, ¿verdad? Sino también la visión de que todos ellos, por venir aquí, por toda la discriminación que sienten, experimentan trauma. Sí. Y eso es tan importante teniéndote alguien como a ti a través de eso. ¿Puedes contarnos más? ¿Cómo tú hablas al gobernador? ¿Cómo tú eh, le haces entender la vivencia no solo latina, sino también dentro de este lente de la experiencia traumática? Pues voy a agregar una cosa más que me encantaría decirles Claro. sobre como cuando dije que mi mamá era la pionera, ¿no? De la familia. Em, Siento que todo el mundo es producto de su, no solamente genéticamente, pero de su ambiente, ¿no? Ujú, Y mi mamá no solamente fue la primera de venir en los Estados Unidos, pero se trajo, o sea, durante los años que han pasado desde cuando llegó a este país, trajo tres hermanos, o sea, dos hermanos y una hermana, ujú. y les apoyó para que pudieran seguir adelante y así darles a sus hijos un buen futuro, buen estudio y todo a través de como el riesgo que tomó mi mamá porque no tenía a nadie, no conocía a nadie y eso era mucho antes de los tiempos de internet, ¿no? Entonces ella como comunicó con una familia a través de una agencia y el primer trabajo que tuvo era en el Museo de Muñecas, que creo que era en Washington, D.C. Y, o sea, todo era por letra y por teléfono. Increíble que me parece las cartas que, que tuvieron que mandar y que ella se arriesgó a hacer eso y todo porque cuando ella estaba joven, ella tenía unos 7 años, le dio un virus parecido a polio, que la dejó paralítica por 4 años. Y ella no podía ni hablar, o sea, no podía, era solamente a través de los ojos, como si podía, como decir sí o no, pero no podía Oh, mover el cuello, no podía nada. Y como la fortaleza y no sé, mis abuelos tampoco se daban por vencidos. Y ellos tenían, bueno, tuvieron 13 hijos y dos murieron de bebés, pero criaron 11 hijos y también adoptaron unos cuantos. Y oh, es que era como increíble la fortaleza y no sé, como que las ganas de seguir adelante y de ayudar a la gente que tenía mis abuelos también. Y entonces ellos en los 40, porque mi mamá nació en el 41, en los 40 llevarla por todo Colombia. Así que no importaba en qué parte de Colombia la transportaban por si acaso alguien decía em, que había algún remedio, alguna vacuna que posiblemente oh, increíble. podían como hacer como parecido a National Institutes of Health, el NIH, donde dan como vacunas experimentales por si acaso ayuda, ¿no? Y entonces ellos iban a doctor tras de doctor, y entonces encontraron uno que dijo posiblemente esto ayude, pero de todas maneras nunca va a caminar. Y mi mamá dijo, si yo consigo un poquito más de movilidad,
yo sé que voy a caminar. Y eso, imagínate de chiquita, o sea, tendría unos 11 años, 10 11 años, cuando empezaron a decir eso. Y ella empezó a mover los brazos y así dijo, no, yo sé que voy a caminar. Y así ha seguido toda la vida, que aunque le digan, esto no se puede, ella dice, yo sé que se puede y lo voy a hacer Y lo logra, y, y lo y logra. Y qué entonces lindo lo que te logra. escuchen decir todo esto porque es la base. Al mismo tiempo que hablamos de que tenemos trauma, que acarreamos, que nos enfermamos por ese trauma, al mismo tiempo tenemos la resiliencia que nos Exactamente. sigue, ¿no? Eso es lo Imagínate que la yo le gente que digo. se pasa la frontera, ya mismo les agarran, ya mismo está, pero siguen adelante y llegan a su meta. Y Charito, eso es lo que le digo cuando yo he dado discursos o he hablado con la comunidad latina. Yo digo, ustedes no ven lo increíble que tenemos, ¿no? Yo diría porque aunque yo no crucé la frontera, me crié con una mamá que me enseñó eso, la resiliencia que tienen los inmigrantes, las personas que no se dejan, como mi mamá decía, uno no se ahoga en un vaso de agua porque encontramos la solución, encontramos la forma de salir adelante. Y eso no lo tiene todo el mundo. Eso es algo tan especial y tan increíble que tiene los inmigrantes, pero especialmente la comunidad latina, que van a hacer lo posible para salir adelante y especialmente que sus hijos salgan adelante. Qué belleza, lindo. Tenemos solo 2 minutitos más para ti. ¿Qué quieres contar, decir a nuestra comunidad ahora que tienes la voz y estás en los hogares de ellos? Pues yo diría que lo que puedo decir cuando yo estaba joven, em, que cuando la gente me decía, o sea, trataban de reírse de uno, de que, tú hablas como una muchacha blanca, tú hablas esto. Yo digo, uno tiene que tomar eso y darle la vuelta, o sea, mostrarles que no les importa y uno dice, bueno, si me estás tratando de insultar, no es un insulto porque me estás diciendo que estoy hablando correctamente y también puedo hablar español. Así que todo lo que me estás diciendo son cumplidos, ¿no? Estás diciendo todas las cosas positivas, así que, o sea, como que tratar de no escuchar a las cosas negativas que digan la gente, también tratar de apoyar a los hijos lo más posible, busque apoyo, busque ayuda, porque hay tantas becas, tantas oportunidades para los niños latinos de salir adelante y ellos con esa resiliencia que les han enseñado los papás y de ser que ya pueden hablar español, que es algo que mucha gente tiene que pagar para tener esa aptitud y ese talento, ya están adelante. Así Exacto, que sigan con eso y que hay una comunidad que les apoya. exacto. Oh, qué maravilla. Te agradecemos tanto. Has hablado a nuestro corazón, has hablado de nuestras madres, porque la tuya se parece tanto a la nuestra, ¿verdad? Así es que has traído todo eso de la resiliencia y nos has hecho recordar que en verdad todos somos tan valientes y tenemos en nosotros hacer eso. Así es que te vamos a despedir con todo el corazón, te deseamos lo mejor em, Gracias, y, Charito. y queremos que sigas valientemente como tu madre, como ya eres tú, y persistentemente defendiendo, hablando, siendo la voz de los latinos con el gobernador y seguirnos apoyando en muchas cosas que vienen, especialmente en el involucramiento civil en la democracia relativa a cómo poner leyes que necesitamos que beneficien a los latinos, como fue la licencia de manejo, pero como fue el hecho de que se requiera ahora a minorías de sindicatos. Sí. Por ley tienen que estar incluidos en los contratos estatales de la construcción, así es que me tienen que escuchar todos entren en un sindicato porque ahí van a tener mejores oportunidades. Ok, así es que con todo cariño les agradecemos nuevamente a todos nuestros auspiciadores de Votamos We Vote, que es el CLU y el Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana en el Condado de Newcastle, nuestro auspiciador, el Fondo Archcanon, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware y nuestra querida la ZMX 93.9 FM, que
el pueblo le quiere tanto por su labor social. Y también Carolyn Torres, que siempre dedicadamente nos trae los mejores guiones. Les vemos, amigos, el jueves a las 11:30. Todos los jueves es nuestra cita. Y les despido a todos ustedes también con una frase de la escritora cubana y española Gertrudis Gómez de Avellaneda. Es la hora melancólica, indecisa, en que pueblan los sueños los espacios y en los aires, con soplos de la brisa, levantan sus fantásticos palacios. Entonces, es la hora de soñar y hacer realidad como lo hizo tu mami, Michelle, y como lo haces tú también. Adiós, amigos. Gracias. Gracias. Entre nosotras. Está al aire todos los jueves de 11:30 de la mañana con Carla Guerrón y Charito Calvachi. Entre nosotras. Es auspiciado por ACLU, MAC, Presbiteriana y la Universidad de Delaware.